Hoy hablaremos de Ignacio Mariscal, un diplomático clave en la historia de México. Durante el siglo XIX enfrentó desafíos externos e internos para proteger la soberanía nacional, negociando tratados y promoviendo el respeto al derecho internacional. Su legado es esencial para comprender los cimientos de la diplomacia contemporánea mexicana. En el siglo XIX, México enfrentaba grandes desafíos: la pérdida de Texas, la Guerra de Reforma y la intervención estadounidense. Era un periodo de inestabilidad política, económica y territorial. El país buscaba consolidarse como nación soberana, mientras enfrentaba conflictos internos y presiones externas. Ignacio Mariscal fue un destacado jurista, político y diplomático mexicano. Ocupó cargos clave en momentos críticos de la historia del país. Su labor diplomática ayudó a reforzar la soberanía mexicana y a resolver disputas internacionales, consolidando su legado como un negociador estratégico. Mariscal nació en Oaxaca en 1829. Estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue un liberal y comprometido que se involucró en la política desde joven. Además, participó activamente en la Guerra de Reforma, apoyando las leyes de Benito Juárez y defendiendo los principios republicanos. En sus inicios como diplomático, Mariscal representó a México en negociaciones importantes. Su habilidad política y su conocimiento jurídico lo llevaron a ser pieza clave en la resolución de conflictos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la soberanía y los límites territoriales. Uno de los tratados más importantes en los que participó Mariscal fue el Tratado de Límites de 1882 con Guatemala. Este acuerdo ayudó a definir y respetar las fronteras entre ambos países, garantizando la soberanía territorial de México en un momento de tensiones. Trabajó en la soberanía y desarrollo de México en la Secretaría de Relaciones Exteriores y sirvió para la defensa mexicana, ayudando a restablecer relaciones diplomáticas más estrechas con otros países y a promover el desarrollo económico y político de México. Esta visión permitió a México ser más próspero. Jugó un papel destacado en la firma del Tratado de Límites de 1884 con Estados Unidos. Este tratado estableció los límites territoriales entre ambos países, resolviendo la disputa que llevaban por décadas. Esta actitud diplomática mantuvo una buena relación con el vecino del norte. También jugó un papel fundamental en la firma del Tratado de Extradición de 1899 con Francia. Este tratado permitió la extracción de criminales entre México y Francia y ayudó a fortalecer la cooperación judicial y policial entre ambos países. Eso sentó bases para una futura cooperación internacional contra la lucha organizada. Implementó una política de promoción cultural y educativa en el extranjero, con el objetivo de mejorar la imagen de México en el mundo y atraer inversión extranjera. Esta acción fue en 1885 que se encargó de difundir la información sobre la historia y cultura de México en Europa y en Estados Unidos. Esto para cambiar su percepción en el extranjero. Enfrentó numerosos desafíos y obstáculos. Uno de los más significativos fue la oposición de algunos grupos políticos y económicos, ya que se oponían con su visión diplomática. Tuvo que lidiar también con la presión de las potencias extranjeras, ya que estas pretendían expandir su influencia en México, y esto era un desafío para su soberanía. En cuanto a repercusiones de corto plazo, Ignacio Mariscal ayudó a redactar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Estas acciones fortalecieron al gobierno de Benito Juárez, estableciendo un marco legal más liberal y secular en México. Esto permitió una mayor estabilidad política y sentó las bases para reformas sociales y económicas que beneficiaron al país. En cuanto a repercusiones a largo plazo sus esfuerzos diplomáticos durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano fueron cruciales, contribuyeron significativamente a la estabilidad y desarrollo de las instituciones diplomáticas mexicanas, sentando las bases para una política exterior más sólida. Su legado perdura en la forma en la que México maneja sus relaciones internacionales hoy en día. Presente en la diplomacia mexicana, Mariscal fue un pionero en la diplomacia mexicana, defendiendo la soberanía y los intereses nacionales en tiempos de conflicto. Su enfoque profesional y efectivo en la negociación diplomática se convirtió en un modelo a seguir para futuros diplomáticos mexicanos. Su capacidad para manejar situaciones complejas con calma y eficacia fue fundamental en su éxito. Ahora bien, su habilidad para mantener relaciones diplomáticas durante la intervención francesa y la ocupación estadounidense sentó las bases para una diplomacia mexicana más profesional y efectiva. Mariscal demostró que la diplomacia podía ser una herramienta poderosa para la defensa de su nación. Su trabajo estableció estándares que aún se siguen en la diplomacia mexicana hasta el momento.
Comparado, por ejemplo, con Matías Romero y Zamacona, Mariscal destacó una versatilidad y una participación activa en la política interna y externa en México. Combinó su profundo conocimiento jurídico y su habilidad diplomática, y esto destacaba, por ejemplo, con Matías Romero con sus relaciones con Estados Unidos y Zamacona con Europa. Mariscal era un poco más versátil en las relaciones que tenía con otros países. Ignacio Mariscal, más que un diplomático, fue un hombre de visión. En una época difícil para México, su pragmatismo y habilidad para negociar ayudaron a preservar la soberanía del país. Su legado es un claro ejemplo de cómo la diplomacia puede evitar mayores conflictos y ser clave en el desarrollo nacional. Hoy, la diplomacia de Mariscal sigue siendo relevante. En un mundo globalizado, donde las relaciones internacionales son más complejas, su enfoque de diálogo y respeto mutuo nos representa la importancia de la negociación como herramienta para resolver disputas. Una de las citas más representativas de Ignacio Mariscal es: "La diplomacia no es el arte de ceder, sino de saber lo que se puede y lo que no se puede ceder". Esta frase refleja su enfoque pragmático, donde la negociación se basa en el equilibrio entre los intereses nacionales y la necesidad de mantener la paz. Para concluir, agradezco su atención. Ignacio Mariscal es un ejemplo de cómo la diplomacia, fundamentada en la sabiduría y la paciencia, puede transformar el destino de un país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de México y su legado internacional.